Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero, de La Famosa, claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. Y La Famosa, lo más natural. Buenas noches. Al iniciar una vez más, frente al país y la sociedad dominicana, este cenáculo histórico, en esta época donde los dominicanos estamos sumergidos en la celebración de la Natividad, es bueno hacer algunas precisiones históricas ya al resumen, al cierre de este año 2021. En un programa de televisión, de esos múltiples programas que han proliferado en las redes sociales y en los medios de comunicación del país, donde se aborda con una pasmosa superficialidad los temas de la historia contemporánea nacional, oí a alguien que señaló que Manuel Aurelio Tavares Justo, aquella figura que representó la resistencia contra Rafael Leónidas Trujillo Molina en el último trance de la dictadura, fue asesinado por los remanentes de Trujillo. Yo, en este cenáculo histórico, en compañía de Euclides, en compañía de Grimaldi, en compañía de Sergio Federico Germán Medrano y de otros dominicanos, he tratado siempre de aproximarme a la verdad histórica. Y la verdad histórica es que Manuel Aurelio Tavares Justo fue asesinado por los antitrujillistas, combinado con los ceros del 30 de mayo que eliminaron a Trujillo. Esa es la verdadera historia de la muerte de Manuel Aurelio Tavares Justo cuando se fue a las escarpadas montañas de Quisqueya, a la cual mi extinto padre Francisco Carvajal Martínez, como relacionador público y como presentador oficial de Manuel Aurelio Tavares Justo, se oponía formalmente, al igual que el ingeniero Félix Germán y Hugo Toyos y Rafael Eduardo Valera Benítez y Ramón Andrés Blanco Fernández y otros prestantes ciudadanos, porque entendía
que eso era una locura, se fue a la loma por un golpe de Estado contra Juan Bosch, que planificó la resistencia antitrujillista interna, Ángel Severo Cabral, los hermanos Fiallo, Viriato Fiallo, Antonio Imbel, Luis M. Matió, todo ese grupo. Cuando don Emilio de los Santos decide bajar de la escalinata del Palacio Nacional y coger un cargo público, porque se le había dado garantía que se iba a preservar la vida de Manolo, Imbel y ese grupo, y los grupos antitrujillistas, dieron las instrucciones para que se eliminara físicamente a Manuel Aurelio Tavares Justo. Yo considero una quimera, una ilusión, quizás un desconocimiento por parte de Minú Tavares Mirabal, que en esta semana declaró que iban a someter, hablando de un sometimiento de que a Damiro Matos. ¿Qué tiene que ver Damiro Matos? Mi hija habla con Chanchano, que Chanchano te explique. Ahí está José Daniel Ariza Cabral, que es de los que saben y sabían que ese movimiento iba a terminar en eso. Pero aquí se quiere falsificar la historia, porque aquí se escribe el libro por encargo. Es lamentable que ya en la sociedad dominicana no tenemos el espíritu crítico que yo percibí, por ejemplo, en la encuesta sobre la influencia de Hosto en la educación dominicana, que publicó el periódico El Caribe en el año de 1951, y sin embargo, ese intelectual y fino ensayista dominicano, André L. Mateo, en Mito y Cultura en la era de Trujillo, habla que Trujillo manipuló la cultura y desterró del ámbito nacional la escuela ostosiana. Y no hay una premisa más farsa que esa, porque los intelectuales dominicanos, con muy jodosas exenciones, siempre están dándole maquillaje a la historia contemporánea nacional. Esta noche, para hacer una especie de resumen, este cenáculo histórico que es pasado y presente se viste de gala con la comparecencia de un abogado que yo desde las aulas universitarias había observado sus bordes conductuales y siempre me llamó profundamente la atención por su profunda sagacidad, por su inteligencia y por su formación integral en el ámbito de las distintas ramas del derecho en la República Dominicana. Pudiésemos estar de acuerdo o no en cierto punto de vista que externe Luis Miguel Pereira ante el país, pero Francisco Carvajal tiene la convicción plena, la idea acabada, que estamos frente a aquel hombre que acompañó a mi padre en ese proceso judicial que marcó un hito en la historia de la Judicatura Nacional, como fue el juicio a las hermanas Mirabal, Héctor Emilio Sánchez Morcelo, el compañero de mi padre, en la armada de la parte civil constituida de la familia Mirabal en contra de los asesinos de las jóvenes. Y yo creo, mirando a la escuela, la secuela, la estela que dejó Héctor Emilio, yo creo que en la apertura y la democracia, ya en esta posmodernidad, en esta contemporaneidad, como es el vocablo que le gusta a muchos pseudo intelectuales dominicanos que escriben por encargo, que frente a Luis Miguel Pereira estamos ante ese único abogado de una formación integral como lo fue Héctor Emilio Sánchez Morcelos, y así tendrá que ser registrado indefectiblemente en los anales de la historia del derecho dominicano, cuando Wenceslao Vega, otro dominicano, se aboque a escribir la historia actualizada del derecho dominicano. Luego de la primera pausa de pasado y presente, esta noche frente al país y la sociedad dominicana, vamos a abordar diversos temas, cuál ha sido, cómo ha visualizado Luis Miguel Pereira el comportamiento de diversos estamentos de la sociedad durante este año 2021, qué lo espera del año 2022, cuáles sus perspectivas, sus ideas sobre la justicia y una serie de procesos judiciales
que Francisco Carvajal ha fijado posición pública. Porque aquí también, aquí la gente, como decía mi papá, le gusta hacer leña del árbol caído. Aquí a Jorge Blanco se sentó en un asiento y Abel Rodríguez del Orbe, Abelito, que es el padre espiritual de Leonel Fernández, pero que era subalterno de Francisco Carvajal Martínez, al igual que Euclides Gutiérrez Félix, en el 14 de junio le voció al doctor Salvador Jorge Blanco una serie de epítetos denigrantes en ese proceso, y mi padre tuvo que llamarle la atención. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. La sociedad dominicana no está en este momento para buscar confrontación. Tenemos un problema migratorio haitiano que está atentando contra la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico. Ahora yo entiendo por qué Oscar de la Renta y Julio Iglesias vendieron sus acciones, el grupo Punta Cana, y se fueron a decidir al estado de la Florida, cuando todavía en Friusa, en Verón, no había la cantidad de haitianos que hay hoy día. Luego de la primera pausa de pasado y presente, entramos a conversar con este invitado de oro que lo constituye para mí, Luis Miguel Pereira. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. Ah, pero este es nuevo. Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco. De la famosa, claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva adelante la pasta de tomate La Famosa que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De la famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Habíamos señalado en el proemio de pasado y presente, se encuentra esta noche con nosotros el destacado abogado Luis Miguel Pereira. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Tito. Un gusto estar aquí. Gracias por la generosidad de tus pronunciamientos refiriéndote a mí. Un gusto, como siempre. Luis, ¿cómo visualiza el abogado de formación integral
el abogado que ha tenido mucho éxito, el abogado que como una tarde sostenida y parturienta me señaló Lupo Hernández Rueda y Rafael Luciano Pichardo, con los credenciales que son acreedores frente al país, con los crisoles de ser un abogado de cierta importancia en la apertura de la democracia y que ha establecido y que figura en decisiones de principio en el ámbito civil a nivel de la Corte de Casación Dominicana. ¿Cómo visualiza Luis Miguel Pereira el desarrollo de una serie de procesos judiciales y cómo ve la justicia en esta contemporaneidad? Bueno, yo creo, Tito, primero que hemos tenido un año lleno de tribulaciones, de ansiedades. Seguimos sumergidos en medio de una pandemia. La pandemia yo creo que ha agotado, ha hastiado a la gente, ha cambiado la vida en muchos sentidos, aunque hemos ido en un proceso de normalización interesante. Por ejemplo, la economía dominicana va a terminar en 2 dígitos. Eso son muy buenas noticias. Eso no se esperaba en marzo de este año. Se esperaba que íbamos a repuntar con relación al 2020, pero no se pensaba que íbamos a terminar así. Y sin embargo va a ocurrir, y eso es buena noticia, porque obviamente tú sabes que de la economía depende todo, depende la paz social, depende la estabilidad general de la nación. Y entonces digamos que hay algo de inflación, pero también es mucha inflación importada por los problemas de la cadena de suministro. Tú sabes que con el gran problema de los contenedores y todo lo de la logística que está ocurriendo en los grandes puertos, sobre todo en Estados Unidos, hay desabastecimiento. Y, por ejemplo, contenedores que te cobraban a ti la ruta China, Estados Unidos, y que costaban $1.700, $1.800, hoy cuestan $10.000, para que tengas una idea de el incremento que han tenido esas cosas. Pero ese es un mal de todas partes, global. Estados Unidos, por ejemplo, normalmente tiene una inflación muy moderada y ha tenido inflación por un fenómeno exógeno como ese. Entonces lo mismo pasa en el país, pero hay cosas interesantes. Yo diría que la economía moviéndose de esa manera es importante, es un logro de la gestión, y yo diría que de las buenas cosas del 2021. Le añadiría el sector turismo, que se ha hecho un esfuerzo que hay que reconocerlo para que el país se rehabilitara. Me parece que también es un buen signo. Tenemos también algunos datos interesantes en el sector eléctrico. Por ejemplo, a mí me ha gustado y lo veo con buenos ojos lo que ha ocurrido con la energía, las modificaciones que ha hecho el gobierno con la incorporación de la energía renovable, a tratar de incrementar y llegar a la meta de que un 25% de la matriz del país sea energía renovable. Eso es importante, primero porque es una energía más barata y segundo porque es una energía que no contamina. Por decir así, someramente cosas interesantes. Obviamente hay una situación política planteada y hay una crispación social porque hay un partido que se siente acorralado, que es el Partido de la Liberación Dominicana, con procesos judiciales. Procesos judiciales que se quiera o no se quiera, tienen matiz político, y tienen matiz político porque involucran a políticos, claro. y tienen matices políticos porque es la gestión que acaba de terminar y es la gestión que está siendo escrutada. Claro. Y obviamente esas personas tienen familiares, tienen un partido que los respalda, tienen amigos, y eso va a crear confrontaciones. Y sobre todo, ese es un proceso, porque la corrupción es un fenómeno humano. La corrupción tú puedes acotarla, tú puedes restringirla, pero la corrupción nunca va a desaparecer. La corrupción es parte del ADN de la naturaleza humana, y del dominicano ni hablar. Claro, y además en nuestra historia, si analizamos todas las obras escritas de Medina Bernet, de Guillermo Trujillo, todas las obras, en nuestra accidentada vida histórica, la actividad política ha sido un vehículo de movilidad social. Sí. Mucha de la gente que desde la tribuna de la sociedad civil, que hoy esgrimen transparencia, en su momento determinado, durante la era de Trujillo, se nutrieron de los favores de Trujillo y crearon su fortuna. O sea, que como decía mi papá, que era un gran conocedor de la sociedad dominicana
y estaba investido de los crisoles de que un intelectual de la magnitud y del tamaño del presbítero Oscar Doble Toledano lo declarara como el gran sociólogo dominicano en un artículo titulado Borges, Democracia y Bollón, del presbítero Oscar Doble Toledano. Todo han servido, toda en la actividad política es una movilidad social, y estos procesos judiciales son, yo lo veo como algo tangencial a esa premisa mayor. Pues yo podría señalar ante el país, claro, no es mi competencia de atribución, ni es el tema del programa, abordar, pero eso pasa igual, ya todas las mismas cosas, los mismos vicios del pequeño burgués que asciende socialmente a la detentación del poder político, se ven. Por un ejemplo, ya que el Contralor General de la República se mudó ya para los Cacicagos, se mudó de Sancho Sama a los Cacicagos, a la Nacaona, yo puedo meter 100 gente, pero eso no es la idea de que hagan ejercicio, para que se vea que eso no es un tema que tenemos que verlo con la precisión de un cirujano. Mira, tenemos que estar claros en una cosa. Nosotros como sociedad no podemos apañar corrupción. La corrupción hay que mantenerla bajo supervisión y hay que mantenerla acotada. Estamos de acuerdo. Porque obviamente eso tiene un costo importante, económico, y tiene también un costo ético y político, porque es que entonces te trae disociación y todo se pervierte. Entonces, necesariamente hay que tener con la corrupción una postura dura. Sin embargo, también debe haber moderación con el tema, porque aquí la principal materia prima de las redes sociales y de los programas de radio, programas de televisión, es sacarle la tripa a los imputados en los procesos de corrupción. Y se habla mucho, se difama mucho y se dicen muchas inexactitudes. Y uno tiene también que entender que esas personas tienen familia, tienen hijos, tienen honras que cuidar, estima pública que cuidar, y que la gente tiene presunción de inocencia y esa gente va a un juicio y eventualmente pues que los tribunales digan. Entonces hay que clamar un poco por moderación, porque el ambiente está muy crispado con los temas de corrupción y es difícil tú controlar que la información no vuele, porque como te decía, esa es la materia prima de muchos comunicadores que y además hacen su trabajo alrededor de esa noticia. Claro, claro, y la mayoría de las veces son temas que se parten de informaciones imprecisas, porque yo analizo las redes sociales y veo, y he sido entrevistado en los programas que más view tienen en YouTube y en las redes sociales como Conducción al Desnudo, pero la mayoría de veces muchos de esos programas parten de premisas falsas, no tienen a nivel probatorio, no se tienen, se cae mucho en el campo especulativo, se hiere, se viola el principio constitucional de la presunción de inocencia, una serie de cosas y de los procedimientos. Yo creo que esta controversia a nivel del estamento de la jurisdicción penal en la República Dominicana, con esta persecución que se ha hecho, pues, yo no estoy apañando la corrupción bajo ninguna escuela de pensamiento, pero si vamos a combatir la corrupción, que sea un combate efectivo y que se incluya todo, porque hay muchísimos expedientes que yo podría señalarle ante el país al actuar señora del Ministerio, que preside el Ministerio Público, de casos importantes, donde casos a nivel probatorio, donde hay condenaciones de Suprema que posteriormente se ha dejado así por las figuras, por la influencia social de las figuras que figuran como imputables en esos procesos. Entonces, tenemos que ser coherentes ante el país, porque si no somos coherentes, le estamos dando un matiz político. Es verdad que los actores son políticos. Se está haciendo un escrutinio de las últimas administraciones encabezada por Danilo Medina Sánchez. Si hay persecución. Mira, realmente yo el tema corrupción lo tomo de una manera prudente y pausada, porque esta es una sociedad muy complicada. Esta es una sociedad donde si tú tiras el cinto de manera horizontal para que todo el mundo pase por el mismo rasero, vas a llegar a la triste conclusión de que no sobreviva ningún partido político,
no sobrevivan ninguno de los cuadros políticos que conocemos y posiblemente mucha gente que anda en la vida privada también termine en la misma cisterna. Entonces, eso mueve uno a tener prudencia en las cosas porque no hay dudas de que se cometieron indelicadezas, inconductas, no hay dudas de eso. Sin embargo, también no hay dudas de que la persecución es selectiva, solamente se están auditando, digamos, que 2 periodos. Si tú extiendes las cosas un poco más allá, te vas a encontrar con muchas cosas. Entonces, por eso hay que tener prudencia y sí, celebrar que se haga y pedir un poco de moderación y que las cosas se lleven respetando debido proceso, permitiéndole a la gente ejercer su derecho de defensa y llevar sus procesos de la forma más razonable que se pueda. Eso es lo que yo creo que se puede hacer. Lo otro es pasiones, fanatismos, que al final del día, si le aplicamos un poco de racionalidad, te vas a dar cuenta que ni estos son todos, ni tampoco las métricas son tan neutras. Exactamente, exactamente. No, y también ahí es bueno señalar que como se está auditando un periodo, por eso mismo que el Ministerio Público tiene que tener el suficiente cuidado. A veces también yo he visto que en los medios de comunicación del país, periodistas, a lo cual yo menciono con nombre y apellido, como Luis Eduardo Rodas Iglesias, para tomarle un punto de partida con el cual yo he tenido mis diferencias fundamentales, porque trató de falsificar la historia contemporánea nacional en una película sobre el teniente Amado García Guerrero, donde ponía y señalaba en la película que René Gil, el novio de Luisita Gil, fue asesinado por el mismo teniente Amado García con una capucha que lo pusieron la gente del CIN, cuando Trujillo, el Servicio de Inteligencia Militar, cuando eso no es verdad ni responde a la verdad histórica. Aquí hay una sociedad que se lleva de muchos rumores, que se parte de informaciones, porque, por ejemplo, hasta las mismas auditorías que emita la Cámara de Cuentas están sujetas a revisión. No es que yo esté defendiendo a nadie, ni mucho menos. Y, como reitero, ninguno lo han hecho diferente de la muerte de Trujillo para acá. Don Fello Bonelli tiró la Ley General de Confiscación General de Bienes con el Consejo de Estado, encabezado por Don Fello Bonelli, Rafael Filiberto Bonelli, Eliseo Pérez Sánchez, Papolo Pichardo, Luis Amía Matió y Donald Jobs Cabral, simplemente Tribunal General de Confiscaciones. Y ahí se hicieron muchísimas confiscaciones, por eso es que yo siempre he sido opuesto formalmente a que en República Dominicana se apruebe una ley de extinción de dominio o de incautación de bienes provenientes de actos ilícitos o de narcotráfico, porque tenemos experiencia al inicio de la apertura y la democracia, donde Don Fello hizo, que lo respeto mucho porque Don Fello era como un padre espiritual para Francisco Carvajal Martínez, y yo le debo gratitud en el espacio y en el tiempo, pero se cometieron muchas injusticias que posteriormente, en el libro de Julio Cuello, Confiscación General de Bienes, vemos que la Suprema tuvo que enmendar esa situación. O sea, no estamos en un punto delicado. Pero también tenemos que tener un punto también, que para que tú veas lo compleja que es esta sociedad, que el tema de la conducción, quieras o no es un tema decisorio en la agenda electoral. Fíjate ese tema. Mira, analízame esa parte. Si tú buscas las encuestas, cuando estuvimos en elecciones, el tema corrupción aparecía en un tercer, cuarto lugar. Exacto. El tema de corrupción lo importantizaron los grupos de presión que le dieron el apoyo al PRM en las elecciones. Exacto. Y obviamente eso se extrapoló. Ha tenido también el apoyo de los norteamericanos por la sencilla razón de que Estados Unidos siempre tuvo observando el incremento de la corruptela en los gobiernos del PLD. Y eso preocupaba, eso era parte de las preocupaciones de
de la embajada norteamericana, que incluso ha dicho públicamente que ayudará al gobierno dominicano en la persecución de los actos de corrupción y que le dará apoyo, sea con entrenamiento al personal, sea con ayuda de fondos para fortalecer instituciones importantes como el mismo Ministerio Público, que tú sabes que al igual que la justicia en general siempre ha tenido un presupuesto precario. Entonces, esa es la razón por la que hemos visto que la cosa ha ganado prioridad. También vamos a estar claros, en la medida en que tú procesas a gente del PLD, ese es un partido que no levanta cabeza en términos electorales. Y eso tiene un impacto político. Claro. Que no se puede de ninguna manera soslayar. Obviamente, eso también presenta otros problemas, porque en la medida en que tú aniquilas a Danilo Medina y su equipo, en esa medida también el único candidato que queda con capacidad para adversarte es Leonel Fernández, que en este momento es un aliado del partido de gobierno. Entonces, el presidente y el PRM tienen que calcular esas variables. En este momento Danilo Medina no puede competir. Danilo Medina tiene un nunca jamás que no se lo han quitado, y no creo tampoco que acabando de salir y con todos los problemas políticos y familiares que tiene, no creo yo ni siquiera que esté en su ánimo aspirar a nada. Entonces, por ahí no vienen las cosas, pero lo digo únicamente para que se vea que las cosas, aun si no es la intención ni es el propósito, tiene siempre un impacto político. Claro, pero también lo que me preocupa, Miguel, es la fragmentación, las heridas de la sociedad dominicana, o sea, de esos grupos, porque nosotros, y quizás muy pocos pensadores, han hecho conciencia de la gravedad del problema migratorio haitiano para la perdurabilidad en el espacio y en el tiempo de este hábitat geográfico, que ya yo estoy cansado de decirlo. Aquí están entrando todos los haitianos, tú te vas a toda la cosa, todo es una cosa, es una migración, entonces va a llegar a un punto en que la cosa se va a hacer incontrolable. James LeBourg, aquel famoso sociólogo, antropólogo, historiador de la Universidad de Yale, que publicó El pueblo haitiano, ya en el 40 y pico, cuando Trujillo hizo la matanza de 1937, vino aquí a estudiar el tema y habló, y Bernard Jedrick también, de las diferencias disímiles, abismales, entre la costumbre, la visión del mundo y la sociedad, religiosidad, vida laboral, vida cotidiana entre el haitiano y el dominicano. Entonces eso es un problema que no se está inventando aquí. Y el problema del deterioro de la seguridad pública, que eso va marcado, no es el margen que no estamos haciéndole a Luis Abinader, imputándole esa falta de que se esté deteriorando la seguridad pública. No, esos son problemas ancestrales. Son diversos factores que vienen. Entonces la sociedad, quiera o no, tenemos que estar claros que no marcha bien como país, como sociedad. Tiene sus grandes problemas. Mira, para cerrar el tema anterior, antes de pasar al tema haitiano, quiero decir lo siguiente. Para mí, el fenómeno que está ocurriendo con la voluntad política de perseguir la corrupción, primero es de factura importada. Y en segundo lugar, yo creo que va a cambiar la vida política dominicana de manera duradera. Cuando digo que la va a cambiar, quiero decir que, por ejemplo, en República Dominicana, si tú la comparas con la vida de otros países latinoamericanos, la actividad política ha sido más o menos pacífica, en el sentido de que las oposiciones se hacen con cierta elegancia y, aunque a veces aparecen deslenguados, que insultan, sin embargo, no había ese ánimo de revancha ni de persecución. Yo creo que a partir de los fenómenos que estamos viviendo, cada gestión va a ser auscultada por la próxima gestión. Cada vez que haya un cambio de gobierno, el nuevo gobierno va a auditar al anterior y van a haber persecuciones. Yo creo que vamos a caer en ese juego de ahora en adelante, porque se desatan pasiones, se desatan heridas. Los seres humanos tienen sus particularidades. Tú no estás persiguiendo insectos, estás persiguiendo seres humanos,
y va a haber pasadera de factura. Eso es bueno porque mantiene a los políticos un poco alerta de no excederse, pero también es malo porque, como tú dices, se abren heridas, se convulsiona la sociedad, el espíritu de venganza se exacerba y entonces una gestión perseguirá a la otra. Eso creo yo que va a pasar. De todas maneras, repito, la corrupción hay que acotarla, usted no la puede dejar a soga suelta, porque tú sabes entonces lo que pasa en perjuicio de la sociedad y de la economía. En cuanto al tema haitiano, el principal problema del tema haitiano somos nosotros. Yo estoy de acuerdo que hay países en la comunidad internacional que no le conviene, que ven el tema haitiano con una percepción diferente. Por ejemplo, yo no creo que Estados Unidos, ni Canadá, ni Francia vean el tema haitiano como lo vemos nosotros. Por ejemplo, Estados Unidos dijo que el tema haitiano es un tema de los haitianos, que lo resuelvan. Pero tú decirle a Haití que resuelva su problema es como tú tomar un cuadrapléjico en una cama y decirle, mira, tú tienes que poner de tu parte, salir de eso y levantarte y trabajar. Pero tú estás hablando de un hombre que no puede, no tiene brazos ni tiene piernas, que no puede caminar, que no puede producir. Entonces sabemos que con el cuadrapléjico vamos a cargar los dominicanos. ¿Qué quiere, en mi opinión, Canadá, Estados Unidos y Francia? Yo no estoy hablando de una gran conspiración, no, yo no estoy hablando de nada de eso. Esto es un tema práctico. ¿Y cuál es el tema práctico? ¿A dónde va el haitiano que migra? A Estados Unidos, por la cercanía de las costas, a Canadá, por las herencias francófonas, igual que lo hace con Francia. ¿Y qué no quieren? No quieren a la población haitiana allá. ¿Y por qué no la quieren? Bueno, problemas sanitarios, problemas de formación, problemas de delincuencia y sencillamente es una migración de poca calidad. Y el enfoque es pragmático. El enfoque es pragmático, no es humano. Parte de la realidad, exacto. Ese es un problema. ¿Cuál es el otro problema? Que los dominicanos nos quejamos de muchas cosas de los haitianos y con mucha razón. Pero sucede que adentro de nuestra sociedad se hacen muchas cosas que precisamente nos perjudican a nosotros. Por ejemplo, no hay control fronterizo de ningún tipo. El haitiano entra y sale cuando quiere. En la frontera hay contrabando. En la frontera se trafica con armas, se trafica con droga, se trafica con personas. Tuviste recientemente un ciudadano con más de 50 pasaportes. Los cónsules dominicanos, algunos de ellos se les indica que hacen negocio con los haitianos. Los haitianos entran aquí y los utilizamos en la mano de obra aún sin ningún tipo de documentación legal. Entonces somos nosotros los que de alguna manera también conspiramos. Ahora el problema es Haití. Lo que ocurre es que los dominicanos agravamos el problema, pero no es a la inversa que el problema somos los dominicanos, como dicen algunos comunicadores. Yo he oído comunicadores que dicen que el problema de la frontera lo generamos nosotros los dominicanos porque no la controlamos. No, no, no. El problema en la frontera lo genera la migración ilegal haitiana, agravada por la anarquía interna que tenemos los dominicanos, que es una cosa diferente, entre otras cosas, porque ese es un problema complejo y yo sé que tú tienes que hacer una pausa. Bueno, Rosana, vamos a entrar ahora en la segunda pausa de Pasado y Presente para seguir conversando con Luis Miguel Pereira sobre diversos aspectos de la vida cotidiana dominicana. Mi amor, de la famosa, todo. Y me encanta su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su maíz. Su leche de coco. Su Leche maíz. de coco. Maíz con coco. ¡Claro! ¡Llegué! Maíz con coco, la famosa. ¡Ah, pero esto es nuevo! Sí, con su tierno maíz dulce y su auténtica leche de coco, hace de tus platos una fiesta de colores, olores y sabores. Maíz con coco, de la famosa.
Claro. La famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una experta abuela, siempre hay un exquisito nutritivo plato y detrás una delicada y dulce madre que los deleita con deliciosas pastas, pescados y guisos tan ricos porque siempre lleva delante la pasta de tomate La Famosa, que da sabor y color insuperable. Porque lo primero es lo primero de La Famosa. Claro, La Famosa, lo más natural. Porque lo primero es lo primero. Delante de una feliz pareja siempre hay unos gandules guisados con coco o un sabrosísimo mono de gandules y detrás una sabia y tradicional herencia para cocinar tan sabrosos platos. Porque ella siempre tiene delante los gandules La Famosa, verdecitos, frescos y con coco. Porque lo primero es lo primero. De La Famosa, claro. La Famosa, lo más natural. Miguel, uno de los temas fundamentales que yo siempre he tratado de abordar en este tema es la involución, el proceso de involución severo que ha caído el periodismo nacional, lo que ha dado oportunidad a que en las redes sociales surja una serie de figuras sin ninguna formación académica, sin ningún conocimiento de la historia dominicana, sin gente que pueda mirar más allá de la curva, como eran esos grandes pensadores, porque uno puede estar de acuerdo o no con don Rafael Herrera, pero era un hombre que conocía la sociedad en un momento determinado. Y un hombre culto. Claro, un hombre en un momento determinado que contra Jorge Blanco se quiso violar ciertos derechos en un proceso judicial. Se le paró en dos patas a pesar de la íntima relación de amistad que le unía con el presidente Balaguer. Teníamos un Germán Emilio. Y defendió a Balaguer en momentos cruciales. Y defendió a Balaguer en momentos cruciales, como le tocó, exacto, cuando don Antonio Guzmán. Sí. O sea, tenemos esos periodistas como Dame Virgilio. Ya la prensa dominicana, ya no, aquí no hay ninguna prensa independiente, nada. Todos los periódicos aquí es un símbolo de grupos económicos que han comprado los periódicos para ellos tratar de ser su arma de reglamento, como dijo una vez Percio Maldonado, que me extrañó, viniendo de Percio Maldonado, que diera una declaración tan lúcida, donde señaló una vez que los grupos económicos, los periódicos de la República Dominicana era el arma de reglamento de los grupos económicos. Y si vemos eso, el íntimo amigo de mi padre y una persona que me defiende mucho a mí, que yo le agradezco mucho, como es José Luis Corripio Estrada, también se acercó, buscó negocio y se metió en los medios de comunicación del país, precisamente buscando, diríase, aunque Pepín es una persona que completamente no interfiere en los medios, a mí me conta, pero tuvo Cuchito, que estuvo dirigiendo ahí tiene a Benito Álvarez Vega, que es lo único que queda, el único residuo de ese periodismo de aquella época, porque ya hasta el periodismo cultural en todo hemos evolucionado. Es el único mal que la sociedad estamos perdiendo, el perfil como país y como sociedad en la apertura de la democracia. Ya yo puse un Twitter, porque pusieron de que en la revista Mercado una foto de que la dama de hierro de la procuradora junta de Jenny Berenice de no se van acá, pero esto no es una pasarela. Aquí se ha perdido el concepto de esos grandes comunicadores, esos estrategas, de esos comunicadores que decían, bueno, aquí lo que se va a discutir son los temas fundamentales de la sociedad dominicana. Ahora mismo, para darte la palabra y cederte la palabra,
en el polígono central hay una profunda escasez de agua. Aquí se han hecho construcciones y la densidad geográfica y poblacional del crecimiento del polígono central de la ciudad de Santo Domingo no se ciñó por las recomendaciones de René Sánchez Córdoba y Pablo Mella, que fueron los urbanistas de la ciudad de Santo Domingo. Aquí estamos en un caos total. Entonces eso ha dado pie a que aparezcan muchas voces sin ningún crisor, sin ninguna calidad, que están emitiendo opiniones sobre temas fundamentales de la sociedad dominicana. Y esto está como una orquesta disonante. La sociedad está, una parte está en merengue, una parte está en bolero, como digo yo, una parte está en reggaetón y una parte está en dembow. No sé cuál es la opinión tuya con relación a ese tema. Bueno, mira, la crisis del periodismo es terrible. Hay siempre, como de costumbre, talentos, personas bien formadas. A mí me gusta mucho Inés Saispún, por ejemplo. Me gusta cómo escribe, me gusta cómo piensa, cómo articula. Usted puede o no estar de acuerdo en algún tema con ello, pero es una cabeza que visualiza el país y dice cosas interesantes. A mí, ¿cuál es el principal problema que yo veo? Primero, que casi la mayoría de los periodistas, la gran mayoría de los periodistas, está tendenciado. A los de la gestión anterior le llamaban las bocinas, porque alegadamente defendían, solamente halagaban a la administración. Pero cuando tú tomas las personas que adversaban a la anterior administración, ahora son las personas que si no son bocinas son cornetas o fututos, porque lo que hacen es que no te tocan nada que sea divergente o disonante con relación a lo que es la narrativa del partido de gobierno. Y eso no es bueno. No es bueno si tú no tienes un colchón medio que se encargue de auscultar la sociedad y decir las cosas como son, claro, al margen de colores. Exactamente. Y de simpatías y politiquería, para decirlo de alguna manera. Entonces eso hace falta. Yo no tengo ningún problema, ni voy a satanizar a los que hoy defienden al PRM. Habían antes del PLD y antes hubo del reformismo, y tú lo sabes, sí, eso, eso ha existido siempre. Pero el colchón medio de gente pensante, bien formada, y de gente que vea más allá de la curva. Sí, eso lo hemos perdido. Como decía Skirby, que se coloquen por encima del cosmos y miren hacia la eternidad, hacia el más allá. Eso, hermano, tenemos una escasez tremenda de ese tipo de talento, los hemos perdido. Y eso entonces hace que usted tenga que leer entre líneas, usted tiene que tomar los comentarios entre líneas. También yo creo que la gente sobreestima al periodista. Y no tengo nada contra los periodistas, tengo muchos buenos amigos periodistas. El buen periodista tiene que formarse, tiene que hacer mucha investigación antes de abordar un tema. Porque ¿qué hace un periodista? Un periodista toma una noticia y o tú la reportas en su acontecer, o a partir de la noticia ya ocurrida, tú elaboras un análisis. Pero para hacer análisis usted tiene que conocer los temas, usted tiene que estar formado, tener primero una formación humanística sólida y sobre eso montar la información especializada, la formación especializada que te permita analizar el tema sobre el cual tú quieres opinar. Y eso no existe. La mayoría del periodismo que tú ves es un periodismo epidérmico, sí, comentándote como estamos tú y yo aquí, haciendo comentarios en las redes sociales, en un canal de televisión. Eso es lo que tú ves. Los artículos, tú tomas cuántas columnas de calidad tú encuentras, por ejemplo, cuando tú abres los diarios nacionales. Sí, pocas. Sí, pocas. Pocas. Hay gente que escribe muy bien. Carmen Inver Burgal para mí escribe muy bien. Sí, maneja el oficio. Maneja el oficio de la ley. Maneja y es una, vamos a estar claros, es una escritora, ha publicado varias novelas. O sea, pero eso no abunda mucho. Entonces, hay una gran pobreza. Y la gente se forma su visión del mundo a partir de comentarios en programas de radio. Y cuando tú dices, bueno, pero ¿y qué formación tiene X, Y para hablar de macroeconomía, o hablar de temas jurídicos complejos, o hablar de un tema de corrupción donde hay temas probatorios, temas de auditoría, cosas que sobrepasan la mera anécdota? Claro. Y no la tienen. Las otras noches, en un evento que me invitaron unos amigos, me comentaba una amiga, me decía,
El gran fracaso es que los intelectuales lo han confinado a las instituciones gubernamentales o a las universidades. Cuando tú tomas, por ejemplo, el New York Times, o tú tomas el Washington Post, o tú tomas El País, tú encuentras, por ejemplo, en los periódicos norteamericanos, a veces tú encuentras un artículo y lo está escribiendo un señor que es biólogo y te está hablando de la vacuna, o un epidemiólogo famoso. Aquí no, aquí el tema te lo aborda un periodista normal. Y no está mal que lo haga un periodista normal. Si investiga y va donde Carvajal, que es el epidemiólogo, donde el biólogo, y se nutre de la información para que él sea únicamente el que articula el reportaje. El problema es que aquí ni lo uno ni lo otro. Entonces, los intelectuales hemos prescindido de ellos. Yo diría que prácticamente los hemos mal utilizado. De hecho, ser intelectual no reditúa nada. La gente, fíjate que en las educaciones modernas, el humanismo se ha perdido. A la gente se le forma para producir dinero. Se le dice que las humanidades no sirven para nada. Claro. Historia, literatura, no, tú no vas a generar dinero con eso, tú tienes que aprender un oficio, y el oficio es tal cosa, una técnica que te genera dinero. Entonces producimos ciudadanos quizás muy bien formados desde el punto de vista técnico, tecnológico o de la productividad, sin embargo muy pobres en términos de formación humanística, periférica, que es lo que permite que un ser humano sea un ser integral. De lo contrario, tú tienes gente con cojeras emocionales, cojeras de formación, que no pueden vivir la vida con la plenitud ni entenderla, porque falta el armazón base para poder, a partir de él, ver la vida. Un tema de lectura comprensiva, también un tema de lectura comprensiva. Todo eso, análisis, eso te permite, el análisis te permite ver vetas en el fenómeno que el que no la tiene no la ve. Y también que el país se ha quedado sin voces autorizadas, porque por ejemplo... Los faros se perdieron. Tenemos como partido a mi amigo Andrés Le Mateo, a quien quiero mucho, porque defendió mucho a mi papá desde la Peña de Tres, el Tony Dafur, Pedro Pey, y lo entrevistaban permanentemente para mantener viva la memoria del 14 de junio de Minerva, de parte de Manolo y de ese grupo de luchadores. Pero uno se da cuenta que por fin de cuentas termina siendo burócratas. Ese espíritu crítico que yo veo en la obra poética de Víctor Villegas, Sueño en Realidad, que es una crítica al proceso de involución severa de la sociedad, ya no lo veo. Esos intelectuales críticos no lo hay, lamentablemente, en la sociedad dominicana. Un Juan Isidro Jiménez Grullón, tú coges la República Dominicana, una ficción. República Dominicana es y seguirá siendo una ficción. Me cojo un intelectual a nivel de Víctor Medina Benet, de los responsables del fracaso de la Tercera República. Ahora no. Ahora estamos en los historiadores, Roberto Casar escribiendo un libro del Banco de Reserva por encargo, porque el Banco de Reserva le paga 5 millones para que un tipo que hay ahí, innominado, que hasta figuró un expediente penal, le ponga a escribir un libro sobre la historia del Banco de Reserva y le da 5 millones de pesos. Entonces ya no tenemos entre el país, nos estamos quedando sin voces autorizadas. Y eso es penoso, eso agrava la situación, porque hemos perdido el perfil como país y como sociedad. Mira, yo siempre leí desde mi primera juventud a Juan Isidro Jiménez Grullón y lo considero un hombre, obviamente no era Bosch escribiendo porque él no era un escritor, pero no hay dudas de que era un estudioso de la sociedad dominicana, la capacidad de análisis, lo bien documentado de sus libros. Y yo creo que es un hombre de gran mérito. Lo mismo digo de Mateo. Mateo a mí me parece un hombre de gran formación, de incuestionable talento. El problema con Mateo es que obviamente Mateo se ha metido en la refriega política y al tú meterte en las lides políticas se pierde un poco de objetividad, porque el que está en la banda de enfrente no va a tomar tu criterio con toda la objetividad, aunque la objetividad se dice que no existe, pero cuando tú entras en la parcela ya te tintas, entonces pierdes la capacidad de árbitro, claro, un poco de la sociedad. Por ejemplo, lo que hacía Rafael Herrera era un gran faro nacional, pero Rafael Herrera, ¿qué tenía? Había pasado el Trujillato, había jurado que no vendía su opinión jamás, lo cual implicaba que en algún momento la vendió, y era un hombre con la moderación porque había vivido, la moderación porque era culto e inteligente y sabía que el ciclo se devuelve.
y que cuando el cañón apunta hacia afuera hay mucha intensidad de que dispare. Cuando entonces usted toma el cañón y le da la vuelta y apunta hacia adentro, usted cambia la visión. Claro, claro. Entonces, como esa es la forma, ¿qué se hace? Vamos a respetar derechos, vamos a respetar valores, que eso al final del día es lo que predomina. Lo otro cambia, las circunstancias cambian y los escenarios. Claro. Bueno, gracias Luis Miguel, una explicación bastante explícita ante el país. Hablarte de los valores fundamentales y universales que vienen de la cultura grecolatina que no cambian. Y yo creo que esta noche hemos hecho un programa de gala con una de las mentes, de acuerdo a los humildes criterios, más lúcidas y precaras de la sociedad dominicana. Buenas noches, amigos televidentes.